estudiaron la hemofilia en pediatría? ¿No? Nada, Bueno, nada. en mi caso, en mi salón no sabía, mi doctora no tocó el tema. No tocó el tema. Bueno, ok. Vamos a platicar un poquito de la hemofilia entonces. Y este padecimiento pues se da desde que nacemos, ¿no? Incluso de que estamos sin útero de mamá. Ok. Entonces vamos a hablar un poquito de historia, porque la hemofilia tiene una historia, como tiene historia todas las enfermedades, ¿sí? A mí en lo particular me gusta la historia de las enfermedades, por eso siempre trato de buscar alguna información y brindárselas, ¿no? Porque creo que debemos de conocer de dónde vienen todos estos padecimientos, cómo se dan, cómo se traducen. Y entonces, ve, la hemofilia es muy antigua, es muy vieja la hemofilia. La hemofilia apareció con la presencia del hombre sobre la faz de la tierra, ¿sí? Las primeras descripciones de hemofilia se remontan al Talmud. Talmud es un libro sagrado de los judíos. Ahí están los primeros escritos de hemofilia. Por supuesto, no con el término de hemofilia. Lo que pasa que en el Medio Oriente, donde está el Líbano, donde está Siria, donde está Israel, Palestina, pues siempre ha sido una zona de conflictos desde épocas inmemoriales, ¿verdad? Desde la antigüedad hasta hoy en día se siguen matando entre ellos, ¿sí? Entonces eran pueblos guerreros, por así decirlo. Entonces para ellos la circuncisión es un ritual, ¿sí? Y ellos observaban que habían niños que no paraban el sangrado. Entonces esos niños obviamente no servían para la guerra, porque tenían que seleccionar a los niños más fuertes, digamos que estaban bien constitucionalmente, ¿sí? Bien alimentados, bien nutridos, con buena estatura, etcétera, ¿sí? Entonces esos niños que eran separados, por así decirlo, del resto de los niños que iban a formar parte de los ejércitos cuando fueran más grandes, se dedicaban a ser panaderos, por ejemplo, a ser músicos, a apoyar a los quehaceres a las amas de casa, ¿sí? Se les marginaba, pues, por esa situación. Y todas esas historias están escritas precisamente en ese libro sagrado de los judíos que se llama el Talmud. Es un libro obviamente más antiguo que la Biblia, ¿sí? Y en ese libro se señala que se exceptuaba de la circuncisión, dice, a los niños cuyos hermanos sangraban excesivamente, precisamente para eso, para separarlos, ¿sí? Luego aparecen evidencias de la hemofilia en la familia real de Inglaterra. La reina Victoria es la primera portadora de hemofilia en el mundo y de ahí se disemina toda la realeza europea, ¿sí? En el siglo XIX, por ejemplo, la hemofilia se diseminó en la realeza europea. Prácticamente había hemofilia en todas las monarquías. Ya ven que hay rey en España, hay rey en Inglaterra, hay rey en Holanda, hay rey en Suecia y todavía siguen monarquías, ¿verdad? Que en estos tiempos uno se sorprende, la verdad, que tenga más poder un rey que el propio presidente de una república. Pero en fin, esos son sus sistemas, cómo se gobiernan, ¿sí? Y dentro de esta realeza, el caso más conocido es un caso que le sucedió a un niño, a un jovencito, a un adolescente, diría yo, que era el duque Alexis, hijo del zar Nicolás II y de la zarina Alejandra de Rusia. Este niño padecía de hemofilia y entonces hubo una revuelta en Rusia que se llamó la Revolución Bolchevique, en la cual campesinos y toda la gente de los medios rurales se volcaron en contra de la monarquía, porque vivían en condiciones pésimas, mientras la monarquía, ahora sí que, como dice su nombre, vivían como reyes, ¿no? Entonces se sublevó el pueblo y derrocaron a los zares. Allá en Rusia eran zares, ¿sí?
Y ese niño se anduvo escondiendo mucho, lo anduvieron escondiendo mucho, de hecho, ¿sí? Entonces, fue, obviamente, fueron aprendidos los duques, los zares, el zar y la zarina, fueron, no sabemos si fusilados, lo cierto es que murieron, pero en esas reyertas andaba Alexis enfermo de hemofilia y lo andaban escondiendo a diestra y siniestra. De hecho, hay una película de Alexis en el cual se ve que se escondía, que padecía de fiebre, de dolores, de sangrados, etcétera, etcétera, ¿sí? Emulando precisamente la vida y la historia de los zares en Rusia. Esta es la reina Victoria de Inglaterra, la primera mujer portadora de hemofilia, y de ahí se disemina. No sabemos cómo adquirió la hemofilia ella, ¿sí? Seguramente fue una hemofilia de novo, así se le llama, cuando no hay cuando por primera vez el paciente expresa hemofilia y no tiene los antecedentes familiares de hemofilia, ¿sí? Sus genes pudieron haber, se pudieron haber alterados y empezó a padecer hemofilia. Por eso la hemofilia la transmite la mujer y lo padece el hombre, ¿sí? Entonces, desde esa época de la realeza, se expresa la hemofilia, ¿no? Aquí está la reina Victoria, ¿verdad? En su trono y con su corona de diamantes. Aquí está otra vez, ya cuando era mayor de edad. Y esta imagen es la de los zares de Rusia, precisamente, ¿sí? Aquí está el zar Nicolás y la zarina Alejandra de Rusia. Este es el niño enfermo, Alexis, y todos ellos son hijos del matrimonio de esos zares. Entonces este Alexis está en los anales de la historia como un niño hemofílico, y así es como empieza a estudiarse la hemofilia en épocas ya más recientes, porque, repito, la hemofilia se empezó a estudiar desde que el hombre aparece en la faz de la Tierra. O sea, la hemofilia es tan antigua como el hombre. Más bien, todas las enfermedades que padecemos son tan antiguas como el hombre. Sí, no pudieron haber enfermedades si no existía el hombre. Es obvio, ¿verdad? Sí. Bueno. Y entonces, desde el punto de vista conceptual, la hemofilia es un defecto hereditario, hemorrágico hereditario, que se caracteriza por la deficiencia funcional o cuantitativa de los factores 8, que da origen a la hemofilia A, o del factor 9, que origina la hemofilia B, de la coagulación. Esto debido a un defecto en los genes que se encuentran localizados en el brazo largo del cromosoma X, por lo que constituye una enfermedad que se transmite ligada al cromosoma X. Por eso la transmite la mujer y la padece el hombre. Y que clínicamente se manifiesta por la presencia de hemorragia, principalmente en músculos, que genera hematomas, y articulaciones, que genera hemartrosis de intensidad variable de acuerdo al nivel del factor circulante deficiente, y que además, tanto en la hemofilia A como en la hemofilia B, los hombres son principalmente afectados y las mujeres son quienes portan y transmiten la enfermedad. Pero en casos excepcionales pueden haber mujeres hemofílicas. En el caso en aquella situación que se case una mujer portadora y un hombre hemofílico. Entonces la mujer puede ser hemofílica. O sea, hay excepciones. O sea, la hemofilia pues no es propia del sexo masculino, sino también las mujeres pueden padecer hemofilia en ciertas condiciones especiales. Bueno, aquí me salté una diapositiva. Antes del concepto, seguíamos con la historia un poquito. En épocas recientes, ya a partir del siglo XVIII-XIX, la hemofilia se empezó a estudiar ya más científicamente. Y así tenemos que en el año de 1820 el doctor Neis
reconoció el patrón bien definido de la enfermedad. El doctor Hope, 4 años después, le otorgó el nombre de hemofilia, hemos, sangre, filia, amor. John Otto, en 1839, publica la primera descripción de la hemofilia. El doctor Wright, en 1893, demostró la prolongación del tiempo de coagulación, el TTP, tiempo de tromboplastina parcial, que mide la vía intrínseca y común en estos pacientes que estaba alterada. Es decir, en la hemofilia, la hemostasia primaria está normal, lo que está alterada es la hemostasia secundaria, lo que está alterada, y hasta eso, de la hemostasia secundaria, lo que está alterada es la vía intrínseca, ¿sí? Por eso el TTP mide la vía intrínseca y la vía común, de tal suerte que el único tiempo que va a estar afectado, que va a estar prolongado, ¿sí?, en la hemofilia A o B, es el TTP. El resto, plaquetas, tiempo de protrombina, está normal prácticamente. Luego el doctor Patek y Taylor aislaron la proteína deficiente y la denominaron globulina antihemofílica. Kastek y colaboradores, y al mismo tiempo el doctor Pawlowski en Argentina, clasificaron o dividieron a la hemofilia en A y en B. Actualmente se conoce la estructura de los factores 8 y 9, lo que ha facilitado el tratamiento. De las cosas que más se ha avanzado en hematología es el tratamiento de la hemofilia. Hoy día, por ejemplo, ya hay tratamiento con genes, ¿sí? Se llama terapia génica, que vamos a ver cuando veamos el tratamiento. No es más que la inserción de un gen por vía endovenosa que va a ir a sustituir a los cromosomas, ¿sí?, que están deficientes. La hemofilia no se va a curar, pero sí lo que va a hacer ese gen nuevo, ese gen sano, es que la hemofilia grave se convierta en hemofilia leve. Y obviamente es más importante tener una hemofilia leve que tener una hemofilia grave. El paciente con hemofilia grave se puede morir de un instante a otro. En cambio, el paciente con hemofilia leve es más llevadero su problema, ¿sí? Por eso les digo que ha habido mucho avance en el tratamiento de la hemofilia. Bueno, esto ya lo vimos, el concepto. En cuanto a su incidencia, la hemofilia es un padecimiento de distribución mundial. Prácticamente no hay ni un país del mundo que no padezca hemofilia. Todos, en todos, unos más, otros menos, pero finalmente se distribuye a nivel mundial. Dentro de la afectación por género, el género masculino es más afectado que el femenino, porque obviamente quien padece la hemofilia es el hombre, ¿sí? Entonces se afecta principalmente a los varones, pero decía por ahí el doctor Luis Argüelles, excepcionalmente las mujeres pueden ser hemofílicas, ¿sí? En la Gran Bretaña se encuentran de 3 a 4 casos por cada 100,000 habitantes. En Estados Unidos, 10 casos por cada 100,000 habitantes. Se estima que existen más de 30,000 hemofílicos en Estados Unidos. En México somos 6,300 hemofílicos. La hemofilia A es más frecuente que la B en el 80% de los casos. La hemofilia B representa solo el 20%, es decir, que cuando estén ante un paciente que presenta hemofilia, sospechen ustedes que es hemofilia clásica, que es la hemofilia A. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de su incidencia, la hemofilia A es más frecuente que la hemofilia B. ¿Sí? En Argentina se detecta un caso por cada 22,700 habitantes. En México, un caso por cada 77,000 habitantes, de acuerdo a las publicaciones del doctor Martínez Murillo, que en México ha sido uno de los hematólogos que más ha estudiado la hemofilia, es su fuerte, ¿sí? También en México se han encontrado 3 a 4 casos por cada 100,000 habitantes, de acuerdo a la literatura del doctor Guillermo Ruiz Argüelles. En cuanto a la relación de la deficiencia del factor 8 con el factor 9 es de 5.25 del 8 por 1 del 9 en la Gran Bretaña. En México, este defecto se presenta, en México es de 4.9 por 1, es decir,
4.9 hemofílicos A por un hemofílico B. Costa Rica tiene los mismos resultados, 4.9 por 1 o 5 por 1. La incidencia mundial se ha estimado un caso por cada 10,000 habitantes. ¿Sí? Esa fue la incidencia. La prevalencia, ¿sí? La prevalencia mundial de hemofilia, un caso por cada 10,000 varones para hemofilia A y un caso por cada 50,000 varones para hemofilia B. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de Hemofilia, se estima que en la actualidad hay unos 400,000 pacientes con algún tipo de hemofilia en el mundo. O sea, en todo el mundo, en todo el orbe, se encuentran 400,000, unos países más y otros menos, pero es de distribución mundial. Por ejemplo, aquí hay algunas estadísticas para América Latina, ¿sí? Hecha en el 2017. Por ejemplo, en Brasil, en el 2017, obviamente ahorita hay más hemofílicos, porque estamos hablando de 3 años de diferencia, pero esta es la última información que se tiene. En Brasil, por ejemplo, hay 10,065 habitantes hemofílicos. En México, 6,300. En Colombia, 2,059. Argentina, 2,264. Venezuela, 2,040. Chile, 194. Panamá, 262. Belice, 22. Y así sucesivamente, ¿sí? La OMS estima que hay una prevalencia de 8 casos de hemofilia A por 2.7 casos de hemofilia B por cada 100,000 habitantes. En países desarrollados, vean ustedes, esta prevalencia se aumenta 2 o 3 veces más, 2 veces más, ¿sí? Por ejemplo, se piensa que en países desarrollados lo que sucede es que hay un subregistro, ¿sí? Por eso se piensa que en países desarrollados hay de 13 a 18 casos de hemofilia A por 5 a 6 casos de hemofilia B. Bueno, muy importante la característica de los factores que están deficientes. Por eso los tenemos que estudiar. Los dos factores que vamos a estudiar son el factor 8 y el factor 9. El factor 8 tiene una actividad de cofactor, es decir, se tiene que asociar a otro factor para que hagan sinergia y puedan estimular la cascada de la coagulación. En el caso de la hemofilia, esta actividad está disminuida, ¿sí? ¿Por qué? Porque el factor 8 está deficiente en cantidad o en calidad. La concentración del factor 8 es de 0.1 microgramos por mililitro. Tiene un peso molecular de 280 kilodaltons, una vida media de 12 a 18 horas y su síntesis es en el endotelio y en el hígado, ¿sí? Por su parte, el factor 9 tiene una actividad o función de simógeno. Es una proteasa de serina. Un simógeno es un factor de la coagulación que está inactivo. Esa es la función que tiene el factor 9, ¿sí? Es un factor inactivo que tiene la función de simógeno. Su concentración en plasma es de 4 microgramos por decilitro. Tiene un peso molecular de 50 kilodaltons. Su vida media es de 18 a 30 horas. Su síntesis es en hígado y para su síntesis depende de la vitamina K, ¿sí? Por otro lado, tiene 3 fracciones. ¿Qué está pasando por ahí? Decíamos que el factor 8 tiene 3 fracciones, ¿sí? Tiene una fracción coagulatoria, tiene una fracción antigénica y tiene una fracción de von Willebrand. Los pacientes con hemofilia A carecen o tienen deficiencia de la fracción coagulatoria y de la fracción antigénica, que traducen una molécula disfuncional inmunológicamente detectable llamada cross-rating material, ¿sí? Ok. ¿Por qué es importante conocer la vida media de los factores? ¿Sí? Es importante para efectos de transfusión. Vean ustedes,
si nosotros detectamos y no tenemos el crioprecipitado, que es la piedra angular del tratamiento de la hemofilia, ¿sí? Pues le podemos administrar plasma, cuando menos al paciente le podemos ofertar plasma, aunque no es lo ideal, no es lo indicado, pero ante una situación de emergencia le podemos administrar plasma. Como yo sé que la vida media del factor 8 es de 12 a 18 horas, yo le puedo administrar plasma a este paciente cada 12 horas, ¿sí? O si la hemofilia es B, le puedo administrar plasma a este paciente cada 24 horas. ¿Por qué? Porque sería el término medio. Su vida media es de 18 a 30 horas. Entonces, si yo le administro plasma a este paciente cada 24 horas, lo estoy cubriendo. ¿Ok? Para eso sirve conocer la vida media de los factores de la coagulación. Y por supuesto, conocer su concentración en plasma también es importante, pues en virtud de que vamos a encontrar en plasma si está deficiente el factor. ¿Sí? A eso se debe, por eso es importante conocer la vida media y conocer su concentración. Bueno, la hemofilia se clasifica de acuerdo con el factor circulante deficiente, ¿sí? Entonces, esta clasificación está con base a la concentración plasmática del factor que estamos estudiando. Y así decimos que la hemofilia es leve cuando encontramos entre un 5 y 30% de actividad del factor. Clínicamente, el paciente va a expresar sangrados con traumatismos leves o en intervenciones quirúrgicas. Decimos o llamamos hemofilia moderada cuando encontramos en los factores, en el factor que está deficiente, un 2 a 5% de actividad. Clínicamente, esta hemofilia moderada se va a traducir porque hay hemorragias con traumatismos moderados. Y decimos que la hemofilia es severa cuando hay 1% de actividad del factor que está deficiente. Hay hemorragia en articulaciones y muslos con mínimos traumatismos, es decir, hay hematomas, vamos a encontrar hematomas y vamos a encontrar hemartrosis en estos pacientes. Hemartrosis en articulaciones y hematomas en muslos, en músculos. Ok. Muy importante conocer cuál es el nivel plasmático de los factores. Y así tenemos que el nivel plasmático del factor 8 es de 100 unidades internacionales por decilitro, ¿sí? Con una media, con un rango de 50 a 180 unidades por decilitro. Y el nivel plasmático del factor 9 es de 50 a 150 unidades por decilitro. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando queremos elevar, ¿sí?, el nivel de los factores, que vean ustedes cuánto es y aquí cuánto, ¿por qué se llama leve, moderada y severa? Se refiere a esto precisamente, ¿sí?, a las unidades que están deficientes. Entonces, cuando queremos elevar el nivel del factor que está deficiente, pues debemos de conocer cuál es el nivel de los factores. Entonces, si queremos elevar un buen porcentaje a un factor, pues mínimo lo tenemos que administrar 100 unidades internacionales o 100 en las dos, en promedio, 100 de las dos, para poder elevar un cierto porcentaje del factor y hacer que el paciente ya no sangre. Esa es la idea. ¿Cuál es la naturaleza de la naturaleza de la alteración genética? Bueno, aquí el problema está en un gen. El problema está en un gen que codifica ambos defectos y que está localizado en el brazo largo del cromosoma 10. Perdón, del cromosoma X. Y el cromosoma X, usted sabe que el cromosoma X es el que está, en este caso, defectuoso. Nosotros heredamos, los varones,
un cromosoma X de mamá y un cromosoma Y de papá. En el caso de las mujeres son dos cromosomas X, uno de papá y otro de mamá, ¿sí? Entonces, por eso el problema es que lo padecemos nosotros. Es decir, si heredamos nosotros el cromosoma X defectuoso de mamá, vamos a ser portadores de la hemofilia. Bueno, el que el gen que codifica el factor 8 está localizado en la banda Q28, posee 186 kilodaltons, 28 exones y 25 intrones. El RNA transcribe de este gen 2.351 aminoácidos. 19 aminoácidos constituyen un péptido de señal y 2.332 aminoácidos para la proteína madura, es decir, para el factor 8 o para el factor 9. En este caso sería para el factor 8. El gen que codifica el factor 9 se encuentra en la banda Q27. Posee 40 kilodaltons en 8 exones. La proteína madura está compuesta del factor 8, está compuesta por 415 aminoácidos con un dominio GLA, 12 residuos de ácido gamma carboxiglutámico. Para ambas entidades nosológicas, las mutaciones genéticas observadas han sido mutaciones, delecciones, ¿sí? Una delección es ausencia de genes o ausencia de cromosomas. Una translocación es el intercambio de información genética de un gen, de un cromosoma a otro cromosoma que no son congéneres. Inserción es insertar un cromosoma, ¿sí? De más, por ejemplo. Y rearreglos es la condición que existe entre los mismos cromosomas genéticamente. Herencia. La herencia es un factor muy importante que hay que considerar en estos procesos patológicos. De hecho, cuando ustedes detecten un problema de hemofilia, pues tengan en mente siempre que el consejo genético es muy importante, como lo son también para la drepanocitosis, como lo son para la talasemia. Es decir, todas las enfermedades hereditarias, el médico tiene que participar, tiene que comentar con la pareja, tiene que comentar con el matrimonio las consecuencias que se tienen cuando se es portador y cuando se es sintomático. Lo que puede generar en la unión del espermatozoide y el óvulo, lo que puede generar en el huevo fecundado. Por eso la información genética es de suma importancia, no olvidar esos detalles, ¿sí? Y que todo eso debe de quedar consignado en la historia clínica, día, fecha y hora, y con testigos, para que si algún día se presenta una situación legal, pues tengamos nosotros con qué defendernos. Que tal día, tal fecha, tal hora, se le comunicó, ¿verdad?, de la situación genética que padecía la pareja y las consecuencias que podía tener su hijo, que si llegaban a embarazarse y nacer el bebé. Todo eso se tiene que consignar. Ok. Entonces hemos venido comentando que la enfermedad se transmite en forma recesiva ligada al sexo, ¿sí? Es decir, al cromosoma X, al cromosoma de mamá. 30% de los casos, en el 30% de los casos, no existe antecedente, fíjense, ¿sí? Antecedente familiar de hemofilia. A eso se le llama mutación de novo, mutación de nuevo, pues, ¿sí? ¿Qué es lo que le pudo haber pasado a la reina Victoria de Inglaterra? Que mutó un gen por ahí que estaba en su cromosoma X y alteró toda una estructura genética.
y a partir de allí se disemina la hemofilia. Entonces, en el 70% de los casos sí hay un antecedente familiar, pero en un 30%, que es bastante considerable, no hay antecedentes familiares. Por eso, a esa condición del 30% en que no existe ningún antecedente familiar y que se le denomina mutación de novo, es un tipo de hemofilia adquirida. El 70% es hereditaria. Okay. Entonces, basado en estas premisas, podemos decir que por su forma de herencia, se dice que todas las hijas de un hemofílico son portadoras obligadas. Todos los hijos de un hemofílico son normales. Aproximadamente la mitad de las hermanas de un hemofílico serán portadoras, ¿sí? El 50%, o sea, la mitad de los hijos de una portadora serán hemofílicos. Aproximadamente la mitad de las hijas de un portador serán portadoras. Ok. Hablamos hace ratito de que excepcionalmente las mujeres pueden padecer hemofilia. ¿En qué condiciones? En las siguientes. Vean ustedes. Cuando existe una alteración cromosómica genética, ¿sí? En las cuales se inactiva el cromosoma, uno de los cromosomas X en la mujer, por ejemplo, porque ella es la portadora, ¿sí? Sí. Una copia de ese, se inactiva esa copia de ese cromosoma, ¿sí? Que generalmente esa alteración es azarosa. A eso se le llama leonización extrema al azar. Entonces, la leonización extrema al azar no es más que la inactivación de una copia de un cromosoma que se da de manera azarosa. ¿Sí? ¿En qué otras condiciones la hemofilia en mujeres se puede dar? Cuando la hija sea de padre hemofílico y madre portadora. Cuando haya asociación de la enfermedad con otros síndromes como el síndrome de Turner. Se dice que el 70-75% de los hemofílicos tienen antecedentes familiares de la enfermedad y un 25 a un 30%, como decíamos anteriormente en la diapositiva anterior, tienen mutación de novo. ¿Sí? Ok. Este dato que vamos a revisar, que se llama fisiopatología, es muy importante entenderlo, porque si se sabe fisiopatología, se sabe medicina. La base de la medicina es la fisiopatología, es decir, el mecanismo de cómo se da, cómo se traduce la enfermedad. Entonces, perdón, lo que vamos a encontrar aquí es que va a existir una deficiencia tanto cualitativa como cuantitativa de los factores de la fracción coagulatoria de los factores 8 y 9. ¿Sí? Esa deficiencia, ¿a qué nos va a llevar? A un defecto en el mecanismo de activación de la coagulación. Recordemos que los factores 8 y 9 integran un complejo de activación denominado 10-asas. Dichos factores participan en el sostenimiento y mantenimiento de la coagulación. Dicha deficiencia traduce un retardo en la formación del coágulo. Es decir, en los pacientes hemofílicos, lo que va a existir es que la coagulación está retardada. No es que no exista, no es que no se vaya a formar fibrina, sí se va a formar, pero muy tarde. Y entonces esa formación tardía, pues predispone a sangrados, que puede ser epistaxis, gingivorragia, puede ser otorragia, rectorragia, hemoptisis, hematemesis, ¿sí? En este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque hay un retardo en la formación del coágulo. No olvidar que tanto el factor 9, el factor 8, como el factor 9 pertenecen a la vía intrínseca de la cascada de la coagulación,
que se inicia esta con la activación del factor 12, factor de contacto, factor Hageman. Ese factor 12 de contacto estimula al 11 y lo activa. El factor 11 activado activa al factor 9, que estaba inactivo y ahora lo activa. El factor 9 activa al factor 8 y el factor 8 se une con el factor 5. Entonces la unión del factor 9, factor 8 y factor 5 hace que se estimule en condiciones normales al factor 10, que es la unión de la vía intrínseca con la vía extrínseca. El factor 10 se activa, ¿sí?, y estimula a la protrombina para que se convierta en trombina. Y la trombina ya formada actúa sobre el fibrinógeno para que se convierta en fibrina. Aquí el problema está ahí arriba. Como no hay factor 8, está deficiente en cantidad o en calidad el 8 y el 9, el estímulo sobre los demás factores es deficiente. Por eso hay un retardo en la formación del coágulo. Por eso hay un retardo en la formación de las mallas de fibrina. ¿Se dan cuenta ustedes? ¿Sí? Entonces, el tiempo que va a estar alterado en la hemofilia es el tiempo de tromboplastina parcial activado, que es el tiempo que mide tanto la vía intrínseca como la vía común. ¿Sí? La vía extrínseca está bloqueada, pero no está alterada. Las plaquetas están normales. Entonces aquí lo que está afectado es la hemostasia secundaria, que está dada precisamente por los factores de la coagulación. Entonces, al haber deficiencia del factor 8, del factor 9, la cascada está débil, ¿sí? Porque no tiene esa sinergia, no tiene esa potencia, no tiene esa acción que va a estimular al resto de los factores para que la cascada se vaya dando, ¿sí? ¿Se va a dar la cascada? Sí, pero de manera tardía. Por eso decimos que el tiempo que va a estar prolongado en la hemofilia A o en la hemofilia B es el TTP. Ese tiempo mide ¿cuántos segundos? ¿Cuántos segundos se tarda en formar el coágulo? De 35 a 55 segundos. En un paciente hemofílico pueden haber 65 o 70 segundos para que se forme el coágulo. Entonces decimos que el tiempo está prolongado o retardado, ¿sí? Entonces, el tiempo que nos va a indicar que efectivamente hay una alteración en el factor 9 o en el factor 8 es el TTPA. Ok. La formación del polímero de fibrina, por lo tanto, se realiza de manera tardía, ¿sí? Clínicamente, esta formación tardía predispone al enfermo a hemorragia. Entonces, muy importante acá, hacía yo alusión hace rato, ¿sí? Cuando estén ante un paciente hemofílico y llegue ante ustedes por una emergencia, porque está sangrando, y trae un coágulo en la nariz, no quitarlo, por favor. Porque desde el punto de vista fisiopatológico, ese coágulo costó mucho en formarse. Entonces, si se lo quitamos, va a empezar a sangrar otra vez, ¿sí? Entonces, hay que conocer la fisiopatología del problema para brindarle un tratamiento correcto al paciente. Entonces, no quitar, decirle al paciente que no es lo adecuado, pero estamos ante una situación de emergencia, que respire por la boca. Seguramente la boca se le va a resecar, pero va a estar respirando. Y entonces tenemos que darle un poquito de agua para que se esté hidratando constantemente. En tanto, le prescribimos el tratamiento correcto, el tratamiento adecuado. Si no hay la formación de un coágulo, por ejemplo, que trae epistaxis el paciente, pues hay que hacer una sustancia que más adelante les voy a decir cómo se hace para cohibir la hemorragia. No es más que el uso de protrombina y el uso de vasoconstrictores nasales. Ok. Entonces la fisiopatología es muy importante en la hemofilia. Bueno, una de las complicaciones más temidas y que es la que provoca incapacidad funcional a este paciente es la hemartrosis.
Y la hemartrosis no es más que la colección de sangre en una articulación, que puede ser en las rodillas, puede ser en el codo, en las muñecas, en los tobillos, etcétera. A eso se le llama hemartrosis. Y generalmente la hemartrosis se va a presentar en la hemofila grave. Este tipo de sangrados que se llaman hemartrosis en las articulaciones tienen su origen generalmente en los primeros 2 años de la vida, como efecto del aumento de la movilidad y estrés articular. Es decir, el niño empieza a caminar, empieza a moverse y empieza a golpearse. Y como trae deficiencia de los factores 8 o 9, dependiendo qué hemofilia sea, que ya dijimos que la más frecuente es la A en el 80%, pues ese niño empieza a tener sangrados a esos niveles. ¿Sí? El problema no es que sangre, el problema es que si ese sangrado se da de manera consecutiva, reiterativa, ¿sí? A partir de los vasos sinoviales de una articulación hacia el espacio intraarticular, ¿sí? Lo que va a generar ese sangrado es que va a propiciar el depósito de hierro, que el hierro es un metal que va a disparar el hierro. Acuérdense que están los eritrocitos, porque hay sangrado. Entonces, esos eritrocitos que están en esa estructura van a liberar el hierro, ¿sí? Y van a provocar una reacción inflamatoria y exudativa, mediada, dice, por las citocinas que dan origen a una proliferación vascular. Entonces va a haber dolor, calor, rubor, y aquí se pueden utilizar antiinflamatorios y analgésicos que no tengan nada que ver con la cascada de la coagulación. Es decir, proscrito aquí, por ejemplo, los corticoides, proscrito, por ejemplo, la aspirina, esos están proscritos, son antiagregantes, son anticoagulantes, son inhibidores de la ciclooxigenasa plaquetaria. Esos medicamentos están proscritos. De hecho, en la historia clínica se debe de consignar prohibido el uso de ácido acetil salicílico, corticoides. ¿Por qué? Porque generan más sangrado. Ok. Entonces, vean ustedes, como se está dando este círculo vicioso, lo que va a traer como consecuencia es que se va a promover la hipertrofia sinovial y todo esto va a predisponer a las hemartrosis repetitivas en la misma articulación. Aquí, cuando hay 2 o 3 hemartrosis en la misma articulación, de urgencia se debe de sacar la sangre que hay allí. Y la forma en que lo vamos a sacar es pidiéndole de favor al traumatólogo que le haga una intervención quirúrgica para sacar la sangre, por todas las consecuencias que da. Ya vimos lo irritante que puede ser el hierro para esa articulación. Entonces hay que descomprimir, porque de lo contrario la sangre fuera de su sitio natural, que son los vasos sanguíneos, ¿sí? Provocan un deterioro, libera enzimas proteolíticas. Aparte del hierro, libera enzimas proteolíticas, libera interleucinas de necrosis tumoral, ¿sí? Que van a generar una afectación al cartílago de crecimiento. Y por eso los niños hemofílicos son diferentes a un niño normal que no padece hemofilia. Generalmente, y lo digo con todo el respeto del mundo, los niños hemofílicos son niños endebles, débiles, delgaditos, muy frágiles. ¿Por qué? Porque ha venido padeciendo todos estos problemas de hemartrosis y hematomas en sus tejidos. Entonces, el crecimiento y el desarrollo de un niño hemofílico no es el mismo al crecimiento y desarrollo de un niño que no cursa con hemofilia, ¿sí? Entonces, las hemartrosis repetitivas en la misma articulación, que se llama articulación blanco, es decir, porque ahí se está golpeando, ahí se está generando el conflicto, finalmente se lleva a la anquilosis articular, es decir, anquilosis quiere decir que esa articulación ya no tiene flexión, se queda fija, se queda como especie de pegada con cemento. Entonces, la deambulación obviamente se afecta y empieza a tener una deambulación sui generis muy especial de la anquilosis, ¿sí? Y empieza a tener, por lo tanto,
incapacidad motora para moverse, ¿sí? Conocida esta alteración como artropatía hemofílica. Ok, bueno, vamos a dejar por allí la plática. Mañana vamos a terminar con esta patología, es muy importante. Vean ustedes, ya vimos la prevalencia, la incidencia, hemofilia existe. Ustedes como médicos van a hacer diagnósticos, aunque el diagnóstico nos los va a proveer la familia generalmente, pero sí es muy importante que sepan que existe hemofilia en Chiapas, ¿sí? Que hay hemofilia en Chiapas, que hay hemofilia en México. Entonces, si no hay algún comentario, nos vemos el día de mañana. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor, muchas gracias. Ok, entonces nos vemos mañana. Sí, doctor, gracias, sí, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego, doc. Hasta mañana, Doc.